tratar de lo que más se pueda el día de hoy. Y por ahí yo hice un ejercicio pues con los compañeros del grupo 2 y obviamente lo voy a hacer con ustedes. Que es, pues, a medida que se va desarrollando digamos, bueno, se va generando el desarrollo de los ejercicios, yo les voy a hacer unas preguntas a ustedes. Entonces, pues, si alguien las responde, entonces yo les, digamos que les genero unas décimas para la primera actividad evaluativa. Acuérdese que la primera actividad evaluativa es la próxima semana, o sea, el próximo sábado, ¿listo? Para que tengan en cuenta, pues, para que anoten en sus agendas, ¿cierto? Que vamos a tener pues la actividad evaluativa, la primera del curso, la próxima semana, ¿listo? Entonces, les voy a compartir la información de, pues, respecto a lo que habíamos quedado, pues, para continuar, obviamente, verificando estos ejercicios de la unidad 3, que es fases del sueño. Profe, entonces quedaría sábado 29, el parcial. Sí, sábado 29. Ah, ya. ¿Por COES o cómo? Sí, normalmente yo lo que hago es subirles por la mañana el taller, o sea, les subo al COES el taller, obviamente yo les confirmo por el WhatsApp, en el momento en el que esté subido el taller, entonces, y listo, Ah, vale, ingeniero. listo. Bueno, entonces, Recording in progress. bueno, entonces ayer, perdón, la semana pasada, habíamos quedado en el tercer ejercicio. Bueno, hoy vamos a continuar con este ejemplo. Bueno, acá ¿qué dice? Dice, se tiene una muestra de 1 metro cúbico de suelo, ¿cierto? Con un contenido de humedad de 7%, gravedad específica de 2,65 y grado de saturación del 40%. Acá lo que nos pide es determinar, primero, pues el peso unitario húmedo, peso unitario seco y peso unitario en condición de saturación. Y en segundo lugar, establecer el peso unitario en condición de humedad si se añaden 80 litros. ¿Listo? Entonces vamos a ver lo de gravedad específica. Bueno, lo de gravedad específica básicamente, como acá menciona, que se tiene una gravedad, ¿cierto? Un GSUS de 2,65. Entonces, vamos a ver, digamos, eso de qué se trata. Entonces, según la Universidad Nacional, digamos que podemos tener gravas de 2,65 a 2,68, arenas de 2,65 a 2,68. Entonces, en ese caso puede ser una grava, puede ser una arena. O sea,
pues obviamente que uno necesita otras variables para poder clasificar de una mejor manera el suelo. O sea, uno necesitaría, por ejemplo, relación de vacíos, ¿cierto? Para poder clasificar el suelo, ¿cierto? Ya que sabemos, pues, que el rango de variación de la relación de vacíos está entre 0,5 y 1,1. Bueno, entonces, de todas formas, inicialmente sabemos que tenemos estos dos suelos, ¿cierto? Entonces, según los datos que tenemos, pues tenemos humedad del 7% y saturación del 40%. O sea, estamos, digamos, con esa humedad de 7% casi en la mitad de la saturación. ¿Listo? Obviamente la saturación no es lineal y la humedad no es lineal, no quiere decir que porque se vaya a saturar digamos, el 100%, se vaya a saturar, no sé, el 15% o 16%. Digamos que uno tiene que ver, porque, es decir, ver la calidad de las variables y ver, digamos, el comportamiento ya probable del suelo, pues para de pronto llegar a una conjetura de esas, ¿no? ¿Listo? Entonces, en la solución, lo que hacemos nosotros es establecer, digamos, las expresiones. O sea, nosotros tenemos que de las expresiones, digamos, que me define a mí el problema, es decir, por ejemplo, humedad, gravedad específica, grado de saturación, entonces yo tengo que irlas desglosando. ¿Listo? Por ejemplo, saturación era igual a ¿qué? Al volumen del agua sobre el volumen de los vacíos. Humedad, pues era igual al peso del agua sobre el peso de los sólidos. Por ende, si yo despejo, pues el peso del agua va a ser igual a la humedad por el peso de los sólidos. Y tengo otra por acá, que es el peso unitario del agua, que es peso del agua sobre volumen del agua. Nosotros acá en el tema de entrada tenemos una variable volumétrica, que es el volumen total. Tenemos una variable gravimétrica, que es la humedad. Tenemos otra variable gravimétrica, que es la gravedad específica, y tenemos otra variable volumétrica. O sea, nosotros tenemos dos variables volumétricas, dos variables gravimétricas. ¿Listo? Es decir, pues por ahí en los ejercicios hay uno donde solamente nos dan dos variables. Entonces, ¿por qué les cuento eso? Porque uno tiene que desglosar, pues como les digo, las expresiones para ver qué es lo que nos falta. Y uno tiene que a su vez combinar, digamos, las ecuaciones para ir despejando, para ir obviamente simplificando y obviamente hacer el uso de únicamente las variables que uno tiene, ¿no? Pues eso es lógico. ¿Listo? Entonces, por acá tenemos, digamos, de las expresiones, vamos a tener que del peso unitario del agua, es decir, peso sobre volumen del agua, entonces vamos a despejar volumen del agua, que va a ser igual al peso del agua sobre el peso unitario del agua. Entonces acá vamos a tener que el volumen del agua, entonces va a ser igual. De la fórmula de humedad, sabemos que el peso del agua va a ser igual al peso unitario del agua por el peso de los sólidos. ¿Listo? Esto sobre el peso unitario del agua. Por otra parte, digamos que de la expresión de la gravedad específica vamos a tener que es peso de los sólidos sobre volumen de sólidos por el peso unitario del agua. Desde ahí podemos despejar el peso de los sólidos, que va a ser gravedad específica, volumen de sólidos por el peso unitario del agua. O sea, nosotros vamos a tener acá este volumen del agua, ¿sí? Este volumen del agua, y en ese volumen del agua nosotros vamos a introducir lo que es peso de los sólidos. O sea, que es G sub S, B sub S por gamma W. Entonces lo que vamos a hacer es lo que yo les acabo de comentar, es decir, en la fórmula de volumen, digamos, reemplazamos el W sub S, ¿cierto? Es decir, que esto va a quedar volumen del agua, va a ser igual a la humedad por la gravedad específica por el volumen de los sólidos, teniendo en cuenta que se me cancela acá el peso del agua, peso unitario del agua. Entonces el volumen del agua pues va a ser humedad, que sí la tenemos,
gravedad específica que sí la tenemos, pero no tenemos el volumen de los sólidos. O sea que esta va a ser una variable que, pues digamos que de alguna manera tenemos que eliminar o la vamos a tener que encontrar. ¿Listo? Entonces, básicamente, si reemplazamos acá este volumen del agua en la ecuación de saturación, pues vamos a tener que saturación es igual a volumen del agua, ¿cierto? Entonces, volumen del agua era humedad por gravedad específica por el volumen de los sólidos sobre el volumen de los vacíos. Acá hay que tener en cuenta que el volumen de los sólidos pues, va a ser igual, o va a estar en función más bien, el volumen de los sólidos, es decir, nos va a permitir obtener o calcular el volumen de vacíos, es decir, volumen de vacíos va a ser igual a volumen total, que sí lo tenemos, menos volumen de sólidos que no lo tenemos. O sea, la conclusión acá es que cuando nosotros combinamos la expresión de peso unitario del agua, combinamos la expresión de gravedad específica y combinamos la expresión de saturación, podemos llegar a encontrar, digamos, el volumen de los sólidos. O sea, esa es la, digamos que la conclusión primaria de este ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, digamos, reemplazando el volumen del agua, es decir, humedad, gravedad específica por el volumen de los sólidos, entonces lo reemplazo en el grado de saturación, pues al reemplazar en el grado de saturación, entonces tendremos humedad por la gravedad específica por el volumen de los sólidos sobre el volumen de los vacíos. ¿Listo? Entonces yo que les decía que el volumen de vacíos pues va a ser igual al volumen total menos el volumen de los sólidos. Y de aquí pues obviamente ya uno qué es lo que tiene que hacer, operar, pues porque ya todos los datos uno los va a tener, pues uno va a tener saturación acá, va a tener humedad, va a tener gravedad específica, y va a tener el volumen total, o sea que lo que uno tiene que obtener de acá, de esta expresión, es el volumen de los sólidos. O sea, uno puede tomar, digamos, como referencia estos ejercicios, por ejemplo, para los ejercicios siguientes. O sea, ¿cómo así? Si a mí me están dando saturación, me están dando humedad, me están dando gravedad específica, ¿cierto? Y me están dando volumen total, o sea, me están dando esas 4 variables, lo primero que yo tendría que hacer es encontrar otra variable volumétrica. En este caso, la variable volumétrica va a ser el volumen de los sólidos. ¿Listo? Entonces, acá lo que queda, pues, es empezar a operar, es decir, pasamos este denominador a multiplicar con la saturación, es decir, saturación por el volumen total, que es 1, ¿cierto? Menos el volumen de los sólidos, y esto va a ser igual a la humedad por la gravedad específica por el volumen de los sólidos. Entonces, sencillamente operamos saturación por volumen total, bueno, acá pues quitamos ese 1 nuevamente, menos saturación volumen de sólidos es igual a humedad, gravedad específica, volumen de sólidos. Por lo que al final, pues pasamos saturación volumen de sólidos a sumar al otro lado de la expresión. Y sencillamente nosotros vamos a tener que, podemos factorizar, factor común va a ser el volumen de los sólidos respecto a la saturación más la humedad por la gravedad específica. Entonces, finalmente, el volumen de los sólidos va a ser igual a ¿qué? A la saturación por el volumen total sobre la saturación por, la saturación más la humedad por la gravedad específica. Entonces, ahí ya tenemos, digamos, la expresión para obtener el volumen de los sólidos. Otra cosa que uno tiene que anotar por acá, básicamente, es que es decir, uno no debe asumir un volumen, digamos, si uno no está seguro digamos, que ese volumen lo puede encontrar. O sea, si yo no estoy seguro, o sea, de una asumo que el volumen no lo va a encontrar, entonces es porque yo no hago o no he hecho el ejercicio
digamos, de encontrar ese volumen de alguna manera, ¿cierto? O sea, pues, y otra cosa es que uno, por ejemplo, acá tiene volumen total. Uno tiene volumen total y obviamente que uno, por ejemplo, pues, digamos que si uno no sabe, digamos, o no se acuerda, o no ha leído, o no, digamos que no ha hecho el ejercicio, entonces uno dice, ah, pues es que yo volumen de sólidos ahí no sé cómo hallarlo, entonces asumamos que volumen de sólidos igual a 1. Digamos que asumir volumen de sólidos igual a 1 es un error de entrada. ¿Por qué? Porque usted ya tiene otro volumen. Usted tiene un volumen conocido, en este caso, que es el volumen total. O sea, como usted tiene ya conocido ese volumen, digamos que ese volumen total es la fuente prácticamente, o la, digamos que el concepto aledaño, ¿cierto?, al volumen de los sólidos, entonces usted no podría asumir ese volumen de sólidos igual a 1. O sea, si usted conoce volumen de sólidos, no puede asumir volumen total igual a 1. Si usted conoce volumen total igual a 1, no puede asumir volumen de los sólidos igual a 1. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque eso al final, digamos que le va a generar una incoherencia en las unidades, ¿sí? O sea, si usted asume por asumir, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, como usted ya, es decir, cuando se hace el ejercicio juicioso, ¿cierto? O juiciosa, en este caso, el volumen de los sólidos usted sí lo puede hallar, mire. Entonces, el volumen de sólidos va a ser igual a saturación 40% por un metro cúbico volumen total sobre saturación, que es 40%, más la humedad, que va a ser de 7%, por la gravedad específica, que es 265. Entonces, ese volumen de sólidos va a ser igual a 0,68 metros cúbicos. ¿Listo? Entonces, ya con el volumen de sólidos, usted puede encontrar volumen de vacíos. ¿Por qué? Porque usted puede decir, mire, volumen de vacíos va a ser igual al volumen total menos el volumen de los sólidos. Es decir, que el volumen de vacíos nos da 0,32 metros cúbicos. ¿Listo? Entonces, pues de aquí ya todo se nos facilita. ¿Por qué razón? Porque pues ya usted tiene las condiciones volumétricas, tiene condiciones gravimétricas. Sencillamente ahí es nomás ir reemplazando en las ecuaciones. Por ejemplo, como usted ya tiene volumen de sólidos, usted puede hallar peso de los sólidos, que va a ser gravedad específica por volumen de los sólidos por el peso unitario del agua, es decir, 265 por 0,68 por 981 kilogramos por metro cúbico. Entonces uno tiene que ser muy juicioso, pues ya con las unidades, ¿cierto? Pues nosotros en el curso definimos que esto es 981 kilogramos por metro cúbico, o es 981 kilonewton metro cúbico, o es 0.981 gramos por centímetro cúbico. Pues acá no hay que improvisar, no hay que decir, no, esto es 10, no. O sea, pues acá se está mencionando de que se van a manejar esas unidades. O sea, eso es obviamente para uniformizar los resultados, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque cuando los resultados se uniformizan, pues uno se enfoca en hallar el error y hallar el acierto, pues en el desarrollo de los ejercicios. Porque pues si esto ya se empieza a cambiar por 10, por 1000 kilogramos, por 985, bueno, digamos lo que uno considere, pues a la hora de la verdad, pues eso digamos que un poco tedioso encontrar errores porque sencillamente pues no hay uniformidad en los valores. Entonces, la recomendación acá es mantener este 981, pues mejor dicho, la constante gravitatoria, pero pues ahí ya la expresamos nosotros en kilogramos por metro cúbico, en kilonewton por metro cúbico, en gramos por centímetro cúbico. ¿Listo? Entonces, finalmente el W sub S va a ser igual a 1767.762 kilogramos. ¿Listo? Entonces, básicamente, pues, después nosotros podemos encontrar lo que es el peso del agua,
Es decir, con la fórmula de humedad encontramos peso del agua, es decir, humedad, ¿cierto? Por peso de los sólidos, es decir, 7% por 1767.762. ¿Listo? Entonces, esto me da 123.74 kilogramos. Entonces, ya con esto nosotros podemos encontrar lo que es el peso unitario, ¿cierto? Podemos encontrar lo que es peso unitario en condición de humedad. Entonces, peso unitario será peso del agua más el peso de los sólidos sobre volumen total. Entonces, tenemos ahí 1767.762 más 123.74 sobre un metro cúbico. ¿Listo? Entonces, ahí tendremos 1891.5 kilogramos por metro cúbico. ¿Listo? Pues ahí tenemos el primer peso unitario. Nosotros podríamos calcular también o sea, de manera inmediata, lo que es el peso unitario en condición de sequedad, es decir, el gamma dry. Es decir, peso de los sólidos sobre volumen total. Pues ahí tenemos 1767.762 sobre un metro cúbico. Entonces ahí ya tendríamos el gamma de 1767.762 kilogramos por metro cúbico. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es obtener el peso unitario en condición de saturación. ¿Listo? Entonces, en condición de saturación, pues yo puedo establecer la humedad de saturación. ¿Listo? Entonces, yo quiero que alguien me diga, ya vamos a empezar a preguntar acá. Digamos que las respuestas tienen que ser concretas y argumentadas, ¿no? Yo quiero que me digan yo cómo obtengo esta fórmula. O sea, cómo obtengo esta fórmula que les voy a señalar acá. Esta fórmula. O sea, ¿de dónde sale esa fórmula? ¿O qué estrategia yo utilizo para, digamos, se la voy a poner en amarillo, pues para que la vean. ¿Qué estrategia yo utilizo para obtener esta fórmula? Bueno, la estrategia que se utiliza aquí para establecer la fórmula es establecer que el volumen de los sólidos es igual a 1. Por ende, la relación de vacíos es igual al volumen de vacíos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque usted cuando dice saturación va a ser igual a ¿qué? Al volumen del agua sobre el volumen de los vacíos. O sea, si usted pasa, por ejemplo, esta relación de vacíos, la pasa a dividir, entonces básicamente acaba de tener volumen de vacíos que lo tiene dividiendo. O sea, lo que estaría en el numerador es humedad gravedad específica. Entonces, el volumen del agua, ¿cómo lo obtiene? Entonces, acuérdese que usted el volumen del agua lo obtiene de la fórmula del peso unitario del agua, ¿no? ¿Cierto? Usted lo obtiene de la fórmula del peso unitario del agua, ¿cierto? O usted también puede obtener, digamos, bueno, en esencia el volumen del agua, pues sería peso del agua sobre el peso unitario del agua, ¿cierto? ¿Listo? Y el peso del agua, pues usted lo puede obtener finalmente de la fórmula de la humedad, ¿no? O sea, la fórmula de la humedad, ¿qué era? La fórmula de la humedad era peso del agua sobre peso de los sólidos. Por ende, peso del agua va a ser igual a peso de los sólidos por la humedad. Y la fórmula de peso de los sólidos, ¿usted cómo la obtenía? De la fórmula de gravedad específica. Es decir, peso de los sólidos será igual a gravedad específica por el volumen de sólidos, que era igual a 1 por el peso unitario del agua. O sea que cuando usted reemplaza todo eso, usted reemplaza básicamente el peso de los sólidos, que era
como les digo, gravedad específica por el peso de los sólidos. Peso de los sólidos será gravedad específica por el peso unitario del agua, ¿cierto? Usted básicamente digamos que ese peso de los sólidos lo reemplaza en la fórmula del peso del agua, que era humedad, ¿cierto? Por el peso de los sólidos se quedaría humedad, gravedad específica por el peso unitario del agua, ¿cierto? Y básicamente esa humedad, gravedad específica, peso unitario del agua, usted lo divide en peso unitario de la fórmula del peso unitario del agua. Eso se cancelan pesos unitarios y me quedaría humedad por gravedad específica. Entonces, de ahí surge, de ahí sale que tenemos la fórmula de saturación por relación de vacíos es igual a humedad por gravedad específica. ¿Listo? Entonces, la relación de vacíos, ¿cómo sería? Volumen de vacíos sobre volumen de sólido, de 0,32 metros cúbicos sobre 0,62 metros cúbicos. Esto me da una relación de vacíos de 0,47. Entonces ya con esto yo puedo clasificar el suelo. Entonces, ¿quién me puede decir qué tipo de suelo tenemos? Bueno, tenemos una grava. ¿Por qué tenemos una grava? Porque tenemos gravedad específica 265, grava 265, y la relación de vacíos es la mínima de todas, o sea, es 0,47, o sea, pues hablando en términos prácticos sería 0,5. Por esa razón, el material que hacemos referencia, pues en este caso es una grava, ¿listo? Ahora, por otra parte, nosotros para obtener la humedad de saturación, utilizamos la fórmula que pues yo les preguntaba hace unos 5 minutos, que es saturación relación de vacíos es igual a humedad por gravedad específica. Entonces tenemos relación de vacíos, tenemos humedad, humedad la vamos a encontrar, tenemos gravedad específica, y la saturación pues nosotros la tenemos que asumir. O sea, ¿qué pasa cuando hay saturación? Es decir, o cuando un suelo está saturado es porque el grado de saturación es igual a 1. Entonces, cuando el grado de saturación es igual a 1, entonces, ¿qué pasa? La fórmula de humedad de saturación va a ser igual a la relación de vacíos sobre la gravedad específica. ¿Listo? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa fórmula porque esa fórmula para hallar humedad de saturación solamente se define cuando el grado de saturación es igual a 1. Por eso es que yo les coloco acá unos interrogantes. Porque a veces uno se pregunta, uno se pregunta, pues obviamente, qué valor de saturación tiene que ir ahí. Se pregunta uno teniendo en cuenta, obviamente, que uno, digamos que uno tiene saturación de entrada, ¿no? O sea, por acá arriba, en el enunciado, nosotros tenemos saturación, mire, saturación del 40%. Entonces, digamos que esa saturación del 40% no tiene que desviar nuestra atención, sino que en ese caso, la saturación tiene que ser igual a 1 o 100%. ¿Por qué? Porque estamos hablando nuevamente, vuelvo y repito, estamos hablando de un suelo en condición de saturación, no en condición de humedad. Entonces, con esto ya la humedad va a ser igual a la saturación por relación de vacío sobre gravedad específica. Ya reemplazando, pues ponemos 1 en saturación, relación de vacío 0,47, gravedad específica 2,65. Por lo que la humedad pues va a ser igual a 0,18 o va a ser igual a 18%. Entonces, este
valor de 18% es otro valor que me permite a mí establecer que eso es una grava. ¿Por qué razón? Porque pues realmente decir que un suelo se me satura con 18% de humedad es muy bajo. Es muy bajo. ¿Qué pasa si nosotros reemplazamos acá, digamos, dos variables, ¿cierto? Para el otro lado de la moneda. O sea, ¿cómo así que dos variables? Si nosotros, por ejemplo, reemplazamos unas variables tales como la relación de vacíos de 1.1, que es el extremo opuesto al de la grava, es decir, para una arcilla sería 1.1, y si reemplazamos una gravedad específica de 2. Pongámosle pues acá que la arcilla tenga una gravedad específica de 2.7, pongámosle nomás, ¿cierto? Sin necesidad de irnos al 2.9. Entonces, si hacemos la división de 1.1 sobre 2.7, nosotros vamos a tener que la humedad de saturación en ese caso es del 40%. ¿Listo? Es del 40%. Entonces, básicamente, ¿qué quiere decir? Que la grava se nos está saturando, digamos, con la humedad de saturación correspondiente a la mitad de lo que se nos saturaría una arcilla. ¿Listo? ¿Por qué razón? Pues porque tenemos un material con una relación de vacíos baja. ¿Listo? Entonces, digamos que esa es la razón por la cual yo digo que eso es una grava. ¿Por qué? Porque estoy utilizando finalmente los parámetros volumétricos y gravimétricos de la grava, y en segundo lugar porque la humedad de saturación es baja. O sea, las gravas, o sea, ¿qué es lo que pasa, digamos, en la vida práctica? Las gravas se saturan más rápido que las arcillas. O sea, si uno quisiera saturar una grava en 3 horas, ya está saturada. Pero si uno quisiera saturar una arcilla, se demora 3 días en saturar una arcilla. ¿Listo? Entonces, digamos, eso no es tanto por la cantidad de espacios vacíos que tiene que saturar, sino básicamente es por el entramado microscópico bajo el cual se tiene que instalar el agua. Porque pues, cuando hablamos de una grava, los tamaños de poro pues son más grandes, por ende pues el agua entra mucho más fácil. Pero en cambio las arcillas, como el tamaño de poro es demasiado pequeño, entonces es muy difícil pues poder entrar, ¿cierto? Y poderse instalar pues de manera rápida. ¿Listo? Entonces ahí tenemos ya, digamos, el tema de la humedad de saturación. ¿Qué es lo que sigue acá? Obtener el peso del agua. El peso del agua pues va a ser igual a la humedad por el peso de los sólidos. Es decir, va a ser igual a 18%, es decir, la nueva humedad. Uno tiene que tener en cuenta es la nueva humedad, la nueva, o sea, no la humedad anterior del 7%. ¿Listo? Entonces va a ser 18% por 1767.762. Eso nos da 318.2 kilogramos. Por lo tanto, el peso unitario en condición de saturación pues va a ser igual a ¿qué? Peso del agua más peso de los sólidos. El peso de los sólidos uno tiene que tener en cuenta que no varía, que no varía. ¿Listo? A veces uno cuando tiene todas esas variables se confunde y uno piensa que todo varía. Yo les digo pues porque eso ha pasado, ¿no? Porque eso ha pasado cuando se hacen los cálculos, ¿cierto? Cuando se están haciendo los cálculos, pues digamos en ciertas ocasiones sucedió pues esto, que bueno, una persona pensaba de que el peso de los sólidos sí variaba y en realidad no, es algo que es constante. ¿Por qué? Porque lo que usted está añadiendo es agua, no es sólidos. ¿Listo? Entonces, digamos que ese peso unitario en condición de saturación va a ser el peso del agua más peso de los sólidos sobre volumen total, un metro cúbico. ¿Listo?
Eso me va a dar a mí un peso unitario en condición de saturación de 2085.962 kilogramos por metro cúbico. Ahora, ¿yo qué puedo decir con esto? Digamos que si subo un poco acá, yo puedo decir, mire, el peso unitario en condición de saturación va a ser mayor que el peso unitario en condición de humedad y va a ser mayor que el peso unitario en condición de sequedad. O sea, eso es, digamos, la prueba, eso es la prueba que nos permite establecer, digamos, de que el ejercicio está bien resuelto. ¿Listo? Uno lo que tendría que hacer, por ejemplo, en la casa, usted lo que tendría que hacer en sus casas es verificar si, digamos, cuando se asume el volumen de sólidos igual a 1, digamos que estos parámetros son coherentes primero, o sea, generar la coherencia que el gamma SAT es mayor que el gamma y es mayor que el gamma D. O sea, verificar esa coherencia. Y segundo, tener en cuenta si los valores obtenidos con volumen de sólidos igual a 1 van a ser iguales que esto, que no creo, en realidad. ¿Listo? Preguntas. Bueno, el punto B es, si se añaden 80 litros, es decir, 0.08 metros cúbicos, entonces, pues básicamente, ¿qué es lo que quiere decir? Que usted tiene una humedad inicial, que era, esa humedad inicial representaba un peso del agua de 123,74 kilogramos, que usted los obtuvo por acá arriba, mire, 123,74 kilogramos. Ese es otro error que se comete, ¿por qué? Porque se piensa que como se añaden 80 litros, entonces no hay que tener en cuenta el peso del agua. ¿Listo? Entonces, básicamente, para poder obtener ese peso del agua es muy sencillo. Tenemos la fórmula de peso unitario del agua, que es peso del agua sobre volumen del agua. De ahí despejamos el peso del agua, es decir, peso unitario del agua por el volumen del agua. Y el peso del agua sería 981 kilogramos por metro cúbico, multiplicado por 0.08 metros cúbicos. Eso nos da finalmente 78.48 kilogramos. Finalmente, el peso unitario húmedo nuevo, por así decirlo, será peso del agua. O sea, en ese peso del agua tenemos el peso del agua inicial, correspondiente a esa humedad del 7%, más el nuevo peso del agua, ¿cierto? Correspondiente a 78.48 kilogramos, más el peso de los sólidos, que nunca va a cambiar, sobre el volumen total. Pues mira, acá reemplazamos ya en la ecuación y tenemos que el peso unitario en condición de humedad es 1969.9 kilogramos por metro cúbico. ¿Listo? Entonces, acá la pregunta que uno le puede surgir es, bueno, ¿cómo podría cambiar el grado de saturación con los 80 litros? O sea, si el grado de saturación inicial era 40%, entonces, ¿cómo cambia ese 40% si se añaden esos 80 litros? Pues eso es lo que quiere decir. Entonces, el grado de saturación, pues por definición, es volumen del agua sobre volumen de vacíos. Entonces, el volumen del agua va a ser igual al peso del agua sobre el peso unitario del agua. Por ende, pues vamos a tener que, digamos que en este caso, el volumen del agua va a ser 78.4 kilogramos más 123.74 kilogramos sobre 981 kilogramos por metro cúbico. O sea, ese volumen del agua nuevo, por así decirlo, sería 0.206 metros cúbicos. Entonces, finalmente, si yo reemplazo
Entonces el volumen del agua, 0,206, sobre el volumen de vacíos, 0,32, me va a dar que el grado de saturación es igual al 64% o 0,64, ¿no? ¿Listo? Entonces, como el primer grado de saturación era del 40%, entonces el cambio de la saturación, entonces va a ser igual a 0,64 menos 0,40, es decir, 0,24 o 24%. Ese va a ser el cambio en el grado de saturación. Cuando se añaden esos 80 litros, ¿listo? Entonces, mire que nosotros estamos evaluando ahí también cambio volumétrico, ¿listo? Uno, pues, sería un ejercicio interesante ahí saber cuántos litros yo tengo que añadir de agua, ¿cierto? Para poder llegar a la saturación completa, es decir, para alcanzar el 100% de saturación. Entonces, sencillamente, pues, ¿cómo sería ahí? Pues como yo tengo 123,74 kilogramos, ¿cierto? Que esos corresponden a una humedad del 7%. Entonces yo tendría, pues como yo sé que la humedad de saturación es 18, entonces tendría que expresar cuánto equivale tener 11% de humedad en agua. Y ese sería sencillamente, ya pasándolo a volumen, sería digamos, el volumen o la cantidad de agua que yo tendría que añadir pues, para saturar el suelo. ¿Listo? Ese es el ejercicio número 4. ¿Listo? Preguntas. Profe, una pregunta. En la parte de arriba donde se dijo que se podría hacer digamos, como el parámetro para saber si uno está bien, eh, ¿cómo es que es el orden? O sea, de la fórmula. De eso es, Este, ese, profe. Sí. Ujú. o sea, el peso unitario en condición de sequedad va a ser menor al peso unitario en condición de humedad, menor al peso unitario en condición de saturación. O sea, mejor dicho, siempre, pues obviamente el peso unitario en condición de saturación tiene que ser mayor a los 3. Bueno, a los 2 excedentes, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que uno lo que tendría que hacer acá es saber, o sea, por ejemplo, es que alguien pudo haber dicho al inicio, mire, alguien pudo haber dicho, no, pues es que yo acá, como no tengo ni idea cómo calcular acá el volumen de los sólidos, entonces yo asumo que el volumen de sólidos es igual a 1. Digamos que eso le puede llegar hasta algún punto, digamos que no. Por eso es que yo les digo, acá sería un ejercicio interesante. ¿Por qué? Porque usted asume que el volumen de sólidos es igual a 1. Digamos pues que para mí no sería coherente, ¿no? ¿Por qué? Porque usted tiene un volumen total igual a 1. Digamos que eso ya de por sí, digamos que cancelaría pues el supuesto. Pero si el volumen total fuera diferente, por ejemplo, si el volumen total no fuera 1 o no fuera tan fácil, digamos, de cancelar, sino que fuera, por ejemplo, 1,5, por decir algo. Entonces uno tendría que ver si ese volumen de sólidos, ¿cierto? Que yo obtengo de 1, por decir algo, o sea, me genera un valor coherente del peso unitario en condición de sequedad, un valor coherente del peso unitario en condición de humedad y un valor coherente en cuanto al peso unitario en condición de saturación. ¿Listo? O sea, por eso es que uno, ¿qué es lo que tiene que hacer uno acá? Lo que yo les decía al inicio. Uno lo que tiene que hacer es descartar si al combinar fórmulas, porque mire que lo que yo hice acá en el ejercicio fue combinar fórmulas. O sea, yo que dije, mire, pues yo qué quiero hacer. Entonces yo tengo la fórmula del peso unitario del agua, tengo la fórmula de humedad, tengo la fórmula de gravedad específica. Entonces, si las combino esas tres, yo podría reemplazar esas tres fórmulas, esa combinación de tres fórmulas, en la fórmula de saturación. Entonces, ya si al combinar esas tres fórmulas en la fórmula de saturación no me da nada, digamos, o no podría obtener ningún volumen,
pues ahí sí me tocaría pues ya asumir, pero acá como sí puedo obtener volumen de los sólidos, entonces ya es una variable que yo puedo encontrar con las otras 4 variables que yo tengo de entrada en el ejemplo, en el ejercicio. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, Carlos, listo. Entonces, ese es el ejercicio 4. Ahora, vamos al ejercicio 5. Ejemplo, ejercicio, pues. Entonces, se tiene un suelo con un contenido de humedad W, omega, pues en este caso, ¿cierto? De 28.5%, un peso de 23.6%, perdón, gramos, 123.6 gramos. Este sería el peso total, ¿no? Peso total. Entonces, voy a tener por acá la humedad de 28.5%. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el peso seco? Peso seco del material, o sea, W sub S. Entonces, yo necesito que alguien me diga, ¿cierto? Cómo poder desarrollar ese ejercicio. O sea, cómo, digamos, lograr, pues, avanzar para obtener ese W sub S. Sería de la fórmula de humedad. Pero sí, entonces, o sea, con la fórmula de humedad que obtendría. O sea, ¿cómo lo haría? Pues, Pues ajá. despejando el peso del agua. O sea, despejo el peso del agua. Ujú. Bueno, digamos que despejo el peso del agua, ¿no? Tendría yo, por ejemplo, peso del agua es igual a la humedad por el peso de los sólidos. Digamos, el peso de los sólidos es algo que yo quiero encontrar, ¿no? ¿Cierto? Entonces, pero usted va a tener también, digamos, la incógnita que es el peso del agua, ¿no? O sea, ¿por qué no lo conoce? Entonces, ¿cómo podría resolver o cómo podrían, digamos, de esas dos incógnitas bajar a una? Profe, muy buenos días. Buenos días. Le hago una consulta. ¿No necesitaríamos el dato de la gravedad específica o el tipo de suelo para encontrar una relación que nos lleve a deducir el volumen que necesitamos? Digamos que sería una fórmula, ¿no? Perdón, una forma, sería una forma, o sea, con la gravedad específica, porque si usted tiene gravedad específica, como usted está diciendo, podría uno asumir, por ejemplo, el volumen del Sol, ¿cierto? Pero digamos que acá hay una forma más fácil, inclusive aún, para poder hallar ese peso seco, porque usted, ¿qué tiene acá? Digamos, usted tiene, o sea, y la compañera por ahí va desglosando. Usted va a tener peso total, que es 123.6 gramos, y usted va a tener por acá omega, es decir, humedad, ¿cierto? Usted tiene estas dos. Entonces la compañera que estaba diciendo, mire, la compañera estaba diciendo, mire, de la fórmula de humedad, o sea, es decir, la compañera estaba, ¿cómo es la palabra ahí? Digamos que la compañera está enfocándose a combinar las dos ecuaciones, por ejemplo. O el indicio de la compañera era a partir de la fórmula de humedad, digamos que ahí quedamos, ¿no? Pero yo qué le decía a la compañera, mire, por ejemplo, usted de la humedad, pues va a tener peso del agua, no lo conoce, ¿cierto? Peso de los sólidos, digamos, usted no lo conoce, ¿cierto? Pero entonces, ¿usted qué sí conoce? Digamos, ¿qué conoce?
usted conoce el peso total. El peso total, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al peso del agua más el peso de los sólidos, ¿cierto? O sea que si usted, por ejemplo, quisiera encontrar, por ejemplo, digamos, el peso de los sólidos, entonces va a ser igual. Peso de los sólidos va a ser igual al peso total menos el peso del agua, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, el peso de los sólidos va a ser igual a ¿qué? El peso total, digamos que usted lo tiene, ¿cierto? Menos el peso del agua, pues de la fórmula de humedad, pues va a ser igual a la humedad, ¿cierto? Por el peso de los sólidos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues digamos que usted tiene una ecuación donde tiene pues una incógnita que es peso de los sólidos, ¿cierto? Y va a tener dos variables que conoce, que es peso total y humedad. ¿Listo? Entonces, de ahí, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, cuando estábamos haciendo la definición del peso unitario en condición de sequedad, por ejemplo, peso unitario en condición de sequedad que era igual, el gamma D era igual al peso en condición de humedad, el peso unitario, sobre 1 más la humedad. ¿Sí o no? Profe. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, o sea, vamos a llegar a lo mismo. Digamos que la compañera tuvo la idea de la humedad, pero digamos que le faltó decir, mire, vamos a hacer esto, por ejemplo. Humedad es peso del agua sobre peso de los sólidos. Por ende, el peso del agua, por ejemplo, va a ser igual al peso total menos el peso de los sólidos. ¿Listo? Por ende, la humedad va a ser igual a ¿qué? Según la definición, va a ser igual, mire, al peso total menos el peso de los sólidos sobre el peso de los sólidos. Es decir, si yo paso a multiplicar peso de los sólidos por humedad, va a ser igual a peso total menos peso de los sólidos. Por ende, digamos que yo puedo este peso de los sólidos que está restando, lo paso a sumar, factorizo, es decir, peso de los sólidos por 1 más la humedad, es igual a peso total. Entonces mire que el peso de los sólidos va a ser igual al peso total sobre 1 más la humedad. Mire, entonces yo les hago aquí la alusión de la fórmula que les comentaba con el tema del peso unitario en condición de sequedad. Yo les decía, mire, si usted va a encontrar el peso unitario en condición de sequedad y lo tiene en peso unitario en condición de humedad, tiene humedad, entonces para poder encontrar ese peso unitario en condición de sequedad, usted lo que hace es castigar el peso unitario en condición de humedad con la humedad, valga la redundancia. Porque si usted quisiera encontrar el peso unitario en condición de humedad a partir del peso unitario en condición de sequedad, entonces usted lo que hace es sencillamente este denominador lo pasa a multiplicar, es decir, sería gamma D por 1 más omega, y tendría su peso unitario en condición de humedad. Entonces, reemplazando sería 123.6 gramos, ¿sí? Sobre 1 más 0.285, eso me da 96.187. Entonces, el compañero Fernando por ahí que decía, no, pues es que de pronto falta un dato. Digamos que el compañero de cierta medida o en cierto punto tiene la razón, pero digamos uno para resolver el ejercicio, la invitación que yo les hago es que uno debería primero combinar las ecuaciones que uno tiene respecto a las variables que uno tiene. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? ¿Qué fue lo que hicimos en el ejercicio pasado? Digamos, si ya en últimas, usted combinando 2, 3 ecuaciones ya
sigue teniendo dos incógnitas, entonces ahí ya es importante asumir un volumen, digamos en ese caso, volumen de los sólidos, por ejemplo. Pero siempre y cuando yo tenga obviamente una variable adicional, que sería gravedad específica. ¿Listo? Entonces, este ejemplo nos enfoca hacia eso, ¿no? Es lo que yo les digo, por ejemplo, a veces en el laboratorio uno no necesita hacer todos los ensayos. Por ejemplo, lo que yo les decía cuando estábamos haciendo las demostraciones. Yo les decía, mire, es que si usted quiere sacar relación de vacíos, por ejemplo, que es volumen de vacíos sobre volumen de sólidos, entonces, primero, uno se pregunta, ¿cómo sacar volumen de vacíos de una muestra? ¿Cierto? Segundo, ¿cómo sacar volumen de los sólidos de una muestra? ¿Mm? Digamos que uno, obviamente necesitaría, por ejemplo, ahí gravedad específica, ¿no? ¿Cierto? Para poder hallar ese volumen de los sólidos. ¿Listo? Con el peso de los sólidos. Le tocaría, digamos que seguiría faltando, por ejemplo, el volumen de los vacíos. ¿Cómo hallar volumen de vacíos? Usted podría hallar, por ejemplo, un volumen total y podría hallar, digamos, un volumen de los sólidos y con eso hallaría volumen de vacíos, por ejemplo, que sería una forma, ¿cierto? O la otra forma, ¿cuál sería? Pues la que hemos visto siempre, que es, por ejemplo, si usted tiene un peso unitario en condición de sequedad, entonces usted tendría que tener gravedad específica, ¿cierto? Lo que habíamos visto el otro día, hacer peso unitario, gravedad específica. Y, ¿cierto? Digamos que si uno tiene, por ejemplo, el peso unitario en condición de humedad, tendría que tener gravedad específica, peso unitario y humedad, ¿no? Para poder encontrar, por ejemplo, la relación de vacíos o porosidad. Entonces, digamos que la primera forma es una forma más práctica, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es que usted, digamos que tiene que combinar esas ecuaciones ¿para qué? Para primero descartar si usted puede obtener las variables que se le solicita sin asumir nada. Digamos que ese es el mejor de los casos, ¿cierto? Ahora, ya en el peor de los casos, pues a usted le toca asumir ya un volumen de los sólidos, pero con un proceso ya de descarte, o sea, porque al final resulta, digamos por experiencia, que cuando se empiezan a asumir cosas sin comprobaciones, resulta, digamos, de que a usted no le da, por ejemplo, que el gamma D es menor que el gamma o es menor que el gamma saturado, sino que usted le va a dar, por ejemplo, cuando se asumen esas cosas, usted le va a dar en algunas ocasiones que el peso unitario en condición de humedad va a ser mayor que el saturado. Y eso pues no puede ser, obviamente eso no es lógico. Pues ahí es cuando uno empieza a combinar ecuaciones, ahí es cuando empieza, por ejemplo, cuando a veces se le olvidan a uno los conceptos. ¿Por qué? Porque no le cuadra la fórmula, ¿sí? Entonces acá pues no es que le cuadre, sino que acá es, digamos, darle una lógica prácticamente a sus conceptos, ¿cierto? O sea, ir desglosando conceptos. Por eso es que yo les decía a sus compañeros, por ejemplo, el semestre pasado, yo les decía, es mejor uno gastarse 20 minutos entendiendo el problema, ¿cierto? Que uno gastarse 3 horas, o sea, tratando de con las ecuaciones darle lógica al problema, ¿sí? Por eso es que uno, pues como ingeniero, digamos, y no es alejado de la realidad, uno como ingeniero tiene que saber leer. O sea, saber leer no es saber, digamos, la distribución de las frases, pues, sino que uno tiene que saber entender lo que le están diciendo las frases. ¿Listo?
Entonces, por eso es que yo les digo, toca gastarse un tiempito ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta, por ejemplo, resulta uno en los exámenes de que coge y empieza, mejor dicho, a las carreras a resolver y resolver y resolver, y resulta de que se le pasó una hora del examen, y cuando ya en la hora se dio cuenta de que lo que había asumido era incorrecto, entonces imagínese, ya usted perdió una hora de un examen. Y en la vida práctica, usted también, por ejemplo, asumió algo mal, y usted perdió una semana de trabajo por asumir algo mal. Entonces ahí es donde es preferible, como les digo, gastarse un tiempo, leer bien, y de ahí ya obviamente irse con más confianza. ¿Listo? Entonces, el ejemplo 6. El ejemplo 6 que dice, mira, si el suelo del problema anterior, ¿cómo así que el suelo del problema anterior? Entonces, usted el suelo del problema anterior va a tener peso de los sólidos, va a tener peso total, va a tener humedad. Entonces, ejemplo 6, si el suelo del problema anterior ocupa un volumen, es decir, usted va a tener ya un volumen total de 69.3 centímetros cúbicos, las partículas sólidas tienen una gravedad específica de 265. Entonces usted tiene que sacar qué porosidad, obtener relación de vacíos y obtener grado de saturación. ¿Listo? Entonces, le pregunto acá a alguien, pues, ¿qué se le ocurre para lograr, digamos, iniciar, ¿cierto? El ejercicio o la resolución del ejercicio. Profe, ¿no sería encontrar cómo reemplazar ese volumen de vacío? ¿Cómo, Con, cómo? ¿Sí? sería con la figura 3 de la unidad 3 que está en el COES. Sería el volumen total menos el volumen de sólidos. El volumen total menos volumen de sólidos, ¿no? Ujú. Para poder encontrar el volumen de vacío, ¿cierto? ¿Listo? O sea, ¿usted cómo hallaría el volumen de sólidos? ¿Cierto? Porque tiene volumen total, lo conocen, del ejercicio de este ejemplo, pues del ejemplo 6, ¿cierto? Pero ¿cómo conocería usted el volumen de los sólidos? El volumen de los sólidos no sería con la ecuación de gravedad específica, que Con la... está WS sobre volumen de sólido por ¿qué es? El peso unitario del agua. Sí, señor. Listo, Luis Rodríguez. Listo, entonces Luis tiene 0,4, ¿no? Vale, profe, gracias. Listo. Sí, o sea, de esa manera se inicia, porque mire, tiene usted volumen total, tiene, ¿cierto? Tiene peso de los sólidos de lo anterior, por eso era que yo les decía, uno tiene que enumerar lo que tiene. Es decir, peso de los sólidos tiene, peso total tiene, humedad tiene, volumen total tiene, gravedad específica tiene. Como usted tiene el volumen total, ya lo tiene definido, entonces, ¿qué pasa? Con la fórmula de gravedad específica y el peso de los sólidos que lo tiene, podría obtener el volumen de los sólidos. Y con el volumen de sólidos, volumen total, obtiene volumen de vacíos, y usted sabe que la porosidad pues, va a ser igual a que al volumen de vacíos que lo acaba de conseguir sobre el volumen total que ya lo tiene en el enunciado del ejercicio. Entonces, con esto obtendría usted ya la primera variable, que sería porosidad. ¿Listo? Entonces, vamos pues acá. Entonces sería volumen de vacío sería volumen total menos volumen de sólidos, por ende la porosidad sería volumen total menos volumen de los sólidos sobre volumen total. ¿Listo?
Ahora, por otra parte, pues digamos que se tendría que el peso unitario total o el peso unitario en condición de humedad sería igual al peso total sobre volumen total. Entonces, el peso unitario lo puede lograr, puede conseguir, mire, peso total sobre volumen total. Eso le da a usted unos 78 gramos por centímetro cúbico. ¿Listo? Para hallar el peso unitario seco, bueno, digamos que este es otro camino respecto a lo que se plantea, ¿no? Pues digamos otro camino digamos, o sería hacer un alto en el camino, encontrar un par de variables adicionales y de ahí volver a encauzarse a lo que nosotros decíamos al inicio. Peso unitario seco sería, peso unitario seco me da 1,38. ¿Listo? Ahora hay que tener en cuenta que la gravedad específica es 2,65. Entonces uno, pues lo que yo les digo siempre, uno pues cuando tiene ese tipo de variables, es decir, variables gravimétricas definidas, por ejemplo, G sub S, y usted va a tener, o digamos que aquí va a tener la posibilidad de encontrar una variable volumétrica, que es la relación de vacíos, pues como tiene la oportunidad de encontrar la relación de vacíos, sencillamente usted va a poder clasificar el suelo. ¿Listo? Entonces, para hallar PSUS utilizamos fórmula de gravedad específica, peso de los sólidos, volumen de sólidos, peso unitario del agua. Despejamos, eso será peso de los sólidos sobre gravedad específica por el peso unitario del agua. Eso nos da BSUS igual a 37 centímetros cúbicos. Por ende, la relación de porosidad va a ser igual a volumen total menos volumen de sólidos sobre volumen total. ¿Listo? Esto nos da 0,47, la porosidad. La relación de vacíos, pues es más fácil aún, porque aquí nosotros ya tenemos todo, ¿no? Relación de vacíos va a ser igual a que volumen total menos volumen de sólidos para encontrar volumen de vacíos sobre volumen de los sólidos. ¿Listo? Pues acá nos da 69,3 centímetros cúbicos menos 37 centímetros cúbicos sobre 37 centímetros cúbicos. ¿Listo? Acá nos está dando una relación de vacíos de 0,87. ¿Listo? 0,87. O sea, si usted se regresa, gravedad específica es 2,65, pero la relación de vacíos es de 0,87, o sea, 0,9, ¿cierto? Digamos que, ¿qué tipo de suelo nosotros podríamos tener? O sea, ¿quién me da una idea del tipo de suelo? Pues sería una grava por ser menor, porque entre mayor sea sería un suelo más suelto. Pero digamos que la grava, o sea, ¿sería solo grava? No, arena. Serían las dos cosas. O sea, mejor dicho, sería una grava con arena. O sea, la pregunta ahí es, ¿por qué no podría ser una grava y algo más fino? O sea, por qué no sería ahí las dos? Porque lo que pasa es que usted tiene bueno, digamos que uno se puede basar de la gravedad específica para tener una grava y una arena, pero, eh, digamos que a uno le falta siempre algo para poder hacer un análisis pues, más a fondo. Ese algo lo tenemos nosotros acá, miren. O sea, lo tenemos nosotros aquí. Ese algo se llama relación de vacíos. O sea, entonces, bueno, yo digamos que ahí me acuerdo de que la relación de vacíos
oscila entre 0,5 y 1,1, ¿cierto? Entonces, yo digo, bueno, la relación de vacíos es de 0,9, o sea, prácticamente. Esto no sería Sí. más cercano a una arcilla, 0,87, porque si fuera un valor bajo, estaríamos hablando de gravas, ¿no? Como en el caso anterior, en el ejemplo que vimos que nos daba 0,47. Digamos que el aporte del compañero es que es arcilla, pero nosotros podemos ahí, por ejemplo, digamos que hacer una fusión de los dos conceptos de la compañera, ¿cierto? De las compañeras, bueno, que dijeron, y del compañero Fernando, que es, nosotros podemos decir que es una arena con arcilla. Entonces, nosotros tenemos que prácticamente, digamos que instalarnos, ¿cierto? En nuestra mente que hay suelos mixtos, ¿cierto? O sea, que digamos que cuando uno, por ejemplo, haya una arena, solamente arena, eh, es decir, pues digamos que ni las arenas de peña, por ejemplo, son solamente arena. Las arenas de peña ya tienen un porcentaje de finos, por ejemplo. ¿Listo? Que cuando uno va a utilizar una arena, por ejemplo, para hacer un concreto, digamos que esa arena, pues, por ejemplo, debe tener como máximo un 5% de finos o materia orgánica, por ejemplo. Pero de todas formas, la arena tiene otro material fino. Ahora, nosotros por estos dos, digamos, estos dos, por esta gravedad específica, podemos decir que es una arena, que es una arena con arcilla, o es una arena arcillosa. ¿Listo? El compañero Andrés dice, sería un tipo de suelo loess, por ejemplo. Bien, tendríamos que pensar si en ese material, ¿cierto? Bueno, el loess, ¿qué era el loess? El loess es una mezcla de gravas, arena, limos y arcillas. Entonces es una mezcla de 4 tipos de suelo en uno. Eso se genera el loess es cuando se presentan avalanchas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Uno podría pensar que lo es, digamos, uno parcialmente, ¿no? Parcialmente, póngale un 10-20% de parcialidad, podría pensar que sí, pero no podría pensar que es un LOES de 100% porque, digamos que LOES es un fango, o sea, sería más que todo una colada, y esa colada, pues obviamente al tener arcilla o más arcilla, debería tener una gravedad específica más grande, ¿cierto? O afectada por la gravedad específica. Entonces acá, digamos, ¿cuál es la conclusión? Es tener una arena arcillosa. Esa sería la conclusión. O sea, el tipo de suelo ahí es una arena, digamos que la arena pues es filtrante, ¿no? De por sí. La arcilla no es filtrante, la arcilla es impermeable, ¿cierto? Pero parcialmente uno puede pensar que el comportamiento es un comportamiento de un suelo poco plástico, al tener material granular, es un suelo que tiene un comportamiento elástico en cuanto a deformación, es un suelo que no es excelente filtrador, ¿por qué? Porque ya hay partículas finas en la estructura, ¿cierto? Inclusive si ustedes se acuerdan del video que yo les subí de clasificación, en el video que yo les subí de clasificación se estaba observando un par de arenas. Ese par de arenas, cuando tienen ese grado de suciedad, son arenas arcillosas. ¿Listo? Entonces, digamos que por ahí pues es enfocado el análisis. ¿Listo? Entonces, bueno, yo les voy a dar 0,2 porque obviamente participar y digamos que ayudaron a construir. Entonces, la compañera que habló primero, ¿quién fue? Compañera Espinosa Caterina. Caterina.
Entonces 0,2, ¿no? 0,2. La compañera que dijo que era arena. Yo, profe. María Alejandra Andrade. Mi compañero Fernando Figueroa. Sí, profe, Figueroa. Listo. Bueno, entonces ahí vamos, ¿no? Analizando esta parte. Entonces ya tenemos relación de vacíos. Después, para hallar el grado de saturación, hallaríamos el volumen del agua. Entonces, básicamente, como de los parámetros de entrada tenemos humedad, ¿cierto? Tenemos obviamente el peso de los sólidos, podemos hallar lo que es peso del agua, que sería humedad por el peso de los sólidos. ¿Listo? Esto nos da 27.4 gramos el peso del agua. Y de la fórmula del peso unitario del agua tendríamos la posibilidad de hallar el volumen del agua, que sería peso del agua sobre peso unitario del agua. ¿Listo? Eso nos da 27.94 centímetros cúbicos, por lo que el grado de saturación va a ser 27.94 centímetros cúbicos, ¿cierto? Sobre 69.3 centímetros cúbicos por un total menos 37 centímetros cúbicos, que va a ser el volumen del sol. Es decir, el grado de saturación va a ser del 86%. ¿Listo? Si nos regresamos al tema de la humedad, en el ejemplo anterior la humedad era 28.5%. O sea que prácticamente se puede decir que esa es una humedad que está muy cerca del grado de saturación del 100%. Entonces, eso de alguna manera nos puede corroborar de que el material arenoso o gravoso, ¿cierto? En ese caso, por el tema de gravedad específica, ¿cierto? O el tema de la arena, pues más bien, obviamente, ahí es más coherente hablar de arena. El tema de la arena es que la arena está siendo afectada por una arcilla, por eso es que se nos sube el grado de saturación. O sea, se nos sube la humedad para el tema de saturación, porque tenemos una humedad de 28.5, que es muy cercana a un grado de saturación del 100, nos da 86%, entonces, pues si uno quisiera calcular la humedad de saturación, ¿cómo lo haría? Pues sencillamente dividir lo que la relación de vacíos que nos dio, en ese caso que fue 0,87, 0,87 sobre la gravedad específica, que es 2,65. Entonces, eso quiere decir que esa arcilla nos afecta la humedad de saturación. Esto mire cómo se van entrelazando los conceptos. ¿Preguntas? Bueno, vamos a ver el ejemplo 7. La idea es que quedemos aquí hoy, en el ejemplo 7, obviamente lo vamos a ver ahora. ¿Cuál es la invitación? La invitación es que, digamos, para el día de mañana, ustedes puedan revisar esta información. O sea, si hay un compañero de pronto que tiene un ejercicio o que tiene alguna duda, que tiene de pronto que ha revisado un ejercicio y de pronto tiene dudas, o que ha revisado otro ejercicio y tiene dudas, pues la idea es que mañana pues como vamos a terminar esto, ya nos falta poco, entonces las dudas pues sean expuestas, es decir, como sencillamente es como si fuéramos a hacer un foro mañana, pues es un foro corto obviamente, para exponer sus dudas. ¿Listo? Recordando pues que la otra semana, día sábado, tenemos la primera actividad evaluativa. ¿Listo?
Entonces la idea pues es que podamos aclarar eso. ¿Por qué? Porque la otra semana nosotros vamos a entrar a lo que es la unidad 4. O sea, vamos a entrar a la unidad de clasificación de suelos. ¿Listo? Bueno. Entonces, ejemplo 7. Una muestra de suelo en estado de humedad. Entonces ya nos están diciendo el estado en el que se encuentra la muestra. Entonces, pesa 250 gramos. O sea, el peso total de la muestra va a ser 250 gramos. Después de secada al horno, pesa 102 gramos. ¿Listo? O sea, vamos a tener nosotros lo que es W sub S, que es 102 gramos. ¿Listo? El volumen total, o sea, lo que pasa es que uno tiene que, pues ahí no está diciendo volumen total, ¿no? Pero uno tiene que asumir en ese caso que es volumen total. ¿Listo? Porque si dijera, pues volumen de sólidos, debería ser muy específico, el volumen de sólidos o volumen del agua o volumen de vacío. Entonces, el volumen total sería 194 centímetros cúbicos y G sub S, pues va a ser igual a 2.9. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que, digamos que aquí nos está diciendo, mire, G sub S, ya nos está diciendo, mire, es 2.9. O sea, ahí ya pues nos dio la respuesta. ¿Qué tipo de suelo vamos a tener nosotros? Vamos a tener una arcilla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa gravedad específica de 2.9 significa que ha habido meteorización química, ¿cierto? Una meteorización química que ha descompuesto los minerales, digamos, los minerales ferromagnesianos, ¿cierto? En minerales de arcilla, donde los minerales de arcilla van a tener una alta concentración de elemento químico férrico y de elemento químico de magnesio. Entonces, ese valor de gravedad específica debe ser coherente con los otros valores. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa acá? Que, digamos, nos dice obtener humedad, relación de vacíos, peso unitario en condición de sequedad, peso unitario en condición de humedad. Digamos que este ejercicio es muy directo. ¿Por qué? Porque ya tiene uno casi todo. ¿Listo? Entonces, primero, obtener humedad. Entonces, la humedad pues va a ser igual a ¿qué? Al peso del agua sobre el peso de los sólidos. O sea, el peso del agua va a ser igual al peso total menos el peso de los sólidos. En el denominador sería peso de los sólidos. Entonces, la humedad acá nos da 145%. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues lo que les decía el otro día, lo que pasa es que a veces uno de materiales de construcción se le instala, digamos, el concepto de que la humedad gravimétrica oscila entre 0 y 100%, y no es así. La humedad gravimétrica ya oscila entre 20% y 600%, o puede ser menor a 20, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Digamos que, o sea, ¿por qué se nos genera una humedad tan grande? 145% es una humedad que no es despreciable. Y obviamente que no estamos estableciendo aún lo que es la humedad de saturación. ¿Listo? Sino que estamos diciendo que esa es una humedad en estado húmedo, valga la redundancia. Entonces, se nos genera, ¿por qué? Porque como usted tiene un tema de un suelo con una gravedad específica alta, entonces lo que usted esperaría es que la relación de vacíos de ese suelo sea importante, o sea, alta. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando usted tiene una relación de vacíos alta, lo que sucede es que usted podría tener una gran cantidad de espacios vacíos o de volumen de vacíos que puede ser lleno con agua o puede ser ocupado por el agua.
Entonces, cuando usted tiene una gran cantidad de espacios vacíos, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener una pequeña cantidad de espacios ocupados por sólidos. Por esa razón es que si usted compara el valor de humedad, que es peso del agua sobre el peso de los sólidos, va a tener una importante cantidad de agua que está ocupando los espacios vacíos respecto al espacio que está ocupando el tema de los sólidos. ¿Listo? Por eso es que tenemos una relación de vacíos que nos hace mella en el tema de la humedad. ¿Listo? Entonces, mire ese análisis que uno hace. Ese análisis que uno hace sin llegar hasta lo que sigue, que es obtener relación de vacíos. ¿Cómo obtiene usted relación de vacíos? Pues sencillo, volumen de vacíos sobre volumen de sólidos. Usted va a obtener básicamente volumen total si lo tiene, volumen de sólidos no lo tiene. Pero usted el volumen de sólidos lo puede hallar, ¿con qué? Con la fórmula de gravedad específica. ¿Por qué? Porque tiene peso de los sólidos. Entonces, la gravedad específica, es igual al peso de los sólidos, de ahí despejamos lo que es volumen de sólidos, ¿cierto? Que será peso de los sólidos sobre gravedad específica por peso unitario del agua. Por ende, el volumen de los sólidos va a ser igual a 102 gramos sobre 2,9 por 0,981 gramos por centímetro cúbico, por lo que el volumen de sólido es 35.85 centímetros cúbicos. O sea, usted puede obtener igual la relación de vacíos. ¿Cómo obtiene la relación de vacíos? Pues el volumen total, en este caso, es 194 centímetros cúbicos, menos volumen de sólidos, que es 35.85, sobre 35.85. O sea, ¿cuánto le va a dar la relación de vacíos? 4.41. Entonces eso corrobora lo que decíamos ahora, que como usted tiene una humedad importante acá, 145%, es porque va a tener un suelo con una relación de vacíos importante, que va a tener pues una cantidad de espacio vacío que le va a permitir que ese se pueda llenar con agua. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, digamos que acá vamos a hallar el volumen del agua, ¿cierto? Ese volumen del agua lo vamos a utilizar para hallar grado de saturación, ¿no? Entonces, el volumen del agua va a ser igual al peso del agua sobre el peso unitario del agua. El volumen del agua va a ser igual al peso total menos el peso de los sólidos sobre el peso unitario del agua. O sea que va a ser 150.86 centímetros cúbicos el volumen del agua. Y el volumen de los sólidos será 35, mire. O sea, la gran diferencia que hay. Ahora, el volumen del aire va a ser igual al volumen total menos el volumen del agua más el volumen de los vacíos, entre paréntesis. Reemplazando sería 194 menos 150.86 más 35.85. Eso nos da 7.29 centímetros cúbicos. Por lo que la relación de vacíos va a ser igual a volumen de vacíos, es decir, volumen del agua más volumen del aire sobre el volumen de los sólidos. Eso me da un 4.41. Entonces ahí ya obtendríamos nosotros humedad, tenemos relación de vacíos, nos faltaría peso unitario en condición de sequedad y peso unitario en condición de humedad. Entonces ahí ya tendríamos casi que el ejercicio resuelto. ¿Por qué? Porque el peso unitario en condición de sequedad será el peso de los sólidos sobre volumen total. Entonces mire que nosotros vamos a obtener acá 102 sobre 194, es decir, 0.52.
Entonces, mire que ese peso unitario en condición de sequedad, si, digamos que si ustedes se acuerdan de las presentaciones, acá en la parte 2, acá en la parte 2 nosotros tenemos unos rangos. Entonces, mire, el peso unitario en condición de sequedad era 3, el rango menor, ¿cierto? Acá nos está dando 0.5. ¿Qué quiere decir eso? Que es un suelo que tiene una relación de bases importante, por ende la cantidad de partículas sólidas que tiene es pequeña. ¿Listo? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que es un suelo que cuando se le añade agua se expande. Es como si usted, por ejemplo, escurriera una esponja, ¿cierto? Y después de que ya la esponja esté seca, usted le añade agua, la esponja se le hincha. Pues así mismo sucede con algunos tipos de suelo, sobre todo suelos demasiado arcillosos. Suelos, por ejemplo, residuales, por ejemplo, cuando se les añade agua, ellos tienden a hincharse. O sea, no todos los suelos residuales, obviamente. Hay que tener en cuenta también el grado de alteración que genera el suelo residual. ¿Listo? Ahora, si obtenemos el peso unitario en condición de humedad, entonces va a ser igual. Peso del agua más peso de los sólidos sobre volumen total. Eso va a dar 250 gramos menos 102 gramos, va a ser el peso del agua, más peso de los sólidos, 102 gramos sobre el volumen total, 194 centímetros cúbicos, eso nos da 1.29 gramos por centímetro cúbico. Ese 1.29, si yo me voy al rango, mire, es inferior al 15, en ese caso a 15, pues que sería 1.5 gramos por metro cúbico, ¿no? Acá me está dando 1.29, entonces lo mismo. Digamos que ahí pues obviamente el agua compensa pues parcialmente esa pérdida de partículas sólidas, ¿no? ¿Listo? Entonces en conclusión es un suelo arcilloso. Si usted calculase por ejemplo en la saturación, que es volumen de agua, que lo acabo de hallar por acá, 150-86, sobre volumen de vacíos, que es 158-15, a usted le da la saturación 95%. De la saturación 95. Entonces mire, por ejemplo, que ahí ya, o sea, si usted quisiera encontrar cuál es la humedad de saturación, lo mismo, pues la humedad de saturación pues hace el mismo procedimiento que hemos venido trabajando, pues acá, cierto que es relación de vacíos 441 sobre gravedad específica, que es 2.9. Entonces la humedad de saturación a usted le va a dar 152%. Entonces miren, la humedad de saturación 152. Entonces esas son las características de un suelo arcilloso. Cuando hay mucha degradación, es decir, mucha meteorización química, usted tiene buena relación de vacíos, tiene buena gravedad específica, bajos pesos unitarios, ¿cierto? Y por ende tiene una buena humedad de saturación o una alta humedad de saturación. ¿Listo? ¿Preguntas? No, ingeniero. Listo. Bueno, entonces hasta aquí llegamos el día de hoy, ¿no? Prácticamente. Mañana vamos a ver el ejemplo 8, ¿cierto? Por ende, pues les solicito que revisen porque nos quedaría 8, 9 y 10. Vamos a ver una situación, bueno, pues, un tema que se llama estructuras de suelos, ¿cierto? Entonces eso sería lo que vamos a ver mañana.
Recording stopped. Bueno, que me permiten acá ver los que están conectados, las personas, les agradezco, ¿no? A todos los que participaron, pues, ¿cierto? De todas formas, pues mañana vamos a seguir, pues, dialogando, ¿no? Respecto a estos temas, pues, ¿no? Obviamente, pues, si alguien quiere participar mañana, pues lo puede hacer para, mm, pues, para tener unas décimas, ¿no? Unas décimas ahí a la nota, ¿cierto? De la primera actividad evaluativa, ¿no? ¿Listo? No se olviden ir revisando la información. El tiempo pasa muy rápido. Yo me imagino que ya por cuestiones de semestre, me imagino que ya ustedes han de o deben entrar ya primeras evaluaciones. Entonces no nos dejemos coger la tarde porque, pues como les digo, el tiempo pasa, una semana pasa muy rápido. Ya, entonces, pues obviamente si hay algunas preguntas por ahí, ¿cierto? Entonces, pues obviamente formularlas, ¿listo? Y pues pedirles una recomendación, por ahí hay un Z o una persona Z, no sé quién es Z, si es Dragon Ball Z o qué será, pues, ¿sí? Que se identifique porque pues yo estoy registrando acá los asistentes, o sea, tengo acá, pues me queda aquí en el pantallazo que tome Z, pero no sé Z quién es, ¿listo? O si Z pues es una persona extraña acá del curso, ¿listo? Entonces, pues les pido identificarse de la mejor manera, pues obviamente aquí pues como está, por ejemplo, Miguel Salazar está bien identificado, Mateo Cabrera, Sebastián Caicedo, Zaira Morales, ¿listo? Entonces, continuamos mañana, ya les estoy subiendo esta información, pues estamos Ingeniero, buenos días. ¿Sí? Buenos días. Disculpe, es para hacerle una pregunta con respecto al laboratorio de granulometría. Nosotros somos el grupo 6, pero en el dato de material que queda retenido del fondo es un porcentaje muy alto, pues es altísimo, es como del 80 creo que es. Entonces, ¿Sí? no sé si están bien estos datos, o sea, analizamos con respecto a esos datos, porque creo que usted nos dijo que no podía ser superior al 1%. No. O sea, de entrada es el 86%, de entrada el que queda en el fondo o cuando usted le suma el porcentaje de pérdida. Al final, el que queda retenido en el fondo. O sea, mejor dicho, ya. Mejor dicho, pues tendría que revisar. ¿Por qué? Porque yo lo que hice fue evaluar todas esas granulometrías antes de enviar. Entonces, los porcentajes que quedaron en el fondo antes de sumarles el porcentaje de pérdida eran por ahí del 1, 2, 3%, ¿cierto? No, profe. Buenos días, profe. Sí. Es cuando se le suma el porcentaje de pérdida, queda como el 80.4%. Ah, ya, no, pero eso está bien porque sencillamente es el porcentaje pasante de la malla 200. O sea, si usted le queda en el fondo 86% porque ha pasado por la malla 200 o de ese porcentaje, o obviamente lo que usted va a tener es un material fino. O sea, lo que yo les decía, por ejemplo, es que cuando usted suma los retenidos, digamos que si la diferencia, por ejemplo, entre la suma de los retenidos, ¿cierto? Sumando ese porcentaje digamos, de pérdida y el peso, digamos, el peso seco antes del lavado, si esa diferencia si esa diferencia era diferente, valga la redundancia, del 1%, entonces ahí lo que se generaba era que el lavado, pues no se había, bueno, el lavado no, mejor dicho, el tamizado no se había hecho bien, sino que se le había perdido material por ahí en el camino. O sea, eso era lo que yo les quería decir. O sea, pero no es porque el porcentaje pasante de la malla 200 sea mayor al 1% que esté mal, no, porque ahí usted está ya definiendo es un porcentaje de material fino. ¿Listo? Listo, muchas gracias.
Vale. Bueno, entonces continuamos mañana. Que pasen feliz día. Si tienen algunas dudas, me escriben por ahí al WhatsApp. Que estén bien, feliz día. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Que estén bien.